kiosco gris. En una ventana alguien pasa las hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le ande la voz. Un gato leyendo mientras todo se va, queda una página viva que no se deja cerrar. Abriste ese libro y de repente nada es del todo real. La ciudad respira, las sombras tienen nombre y lo imposible parece cotidiano. Si te gustó perderte en lo raro, si te parece que abriste una puerta, cruzala con nosotros. Ya comienza Un gato leyendo. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando el mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. Ahora sí, Aldi, no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Me gusta la intro, me gusta escucharla y por eso estamos acá. Hoy es martes 17 de febrero, en este febrero que está siendo bastante corto, a mí por lo menos. Son las 18:06 en toda la ciudad atómica de Buenos Aires. Y bienvenidos al capítulo 3 de Un Gato Leyendo, por nuestra casa, por Punto Cero. Le damos la bienvenida a la gente que está del otro lado en el Twitch de la radio, también al Betito coordinando, a Diego González, que hoy está presente en el estudio del head coach de esta radio, a Nahuel Isela, que está del otro lado esperando la cantera deportiva, que arranca justo después. Y hoy estoy acompañado por María Eugenia Alcatena. Un placer enorme para mí. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. A mí me pasa que suelo bajarle un poco el precio a lo que hago, ¿viste? Siempre en general. Entonces me gusta agradecer en vivo porque es algo muy chiquito lo que hago yo, lo que hacemos acá. Y que vengan y que le presten tiempo y su tiempo libre, su espacio y todo, para mí siempre me gusta agradecerlo. Así que de nuevo, gracias. Vamos a estar hablando de Como Rueda, Como Jaulas, Como Comadrejas, el libro que salió hace 2 años, casi 3, ¿no? ¿Ya? Sí, 2023. creo que sí. Y también de Las Durmientes, que este sí salió el año pasado. Sí. No, salió el anteaño. Sí, a mí después de la pandemia todos los años son iguales. Sí, viste, raro. Creo que a fines del anteaño, sí. Bien, y una de las cosas que a mí me gustaría destacar es, voy a tomar un riesgo de que vos me digas, no sé, esto después se va para cualquier lado, ¿no? Pero yo soy un tipo bastante escéptico, por definición, soy agnóstico y decisión política además soy ateo. Esto yo me lo voy a sacar. Entonces, de por sí yo no creo en casi nada. No creo en el horóscopo. Yo tampoco. Genial, entonces me relajo, porque ya veía, viste, que me decía que sí. Pero encuentro en todas esas cosas un lenguaje súper rico para contar historias, y la mayoría de las ficciones que consumo, ya sea en literatura o en historieta, habitan esos espacios. Y hay un par de conceptos que a mí me parecen fascinantes. Uno es una estupidez, los obituarios de los diarios, cuando dicen sus restos mortales, me encanta esa palabra, esa frase armada de sus restos mortales, entendiendo y dando por sentado que está el alma, que hay restos inmortales, no sé, me fascina. Y otro de los conceptos es justamente el New Weird, o llamado, a mí me gusta decirle, literatura
extraña, nueva literatura extraña, ahí está. Y quería arrancar preguntándote un poco qué onda con este concepto, qué onda con este género. Me quedé pensando en los restos mortales. Sí, qué concepto, ¿eh? Es espectacular. Sí, presupone un montón de cosas. Todo, da por hecho tantas cosas. Es más que te vas a otro lado ¿Sí? y dejas como un residuo Ya atrás. está. Un residuo que ya no sos vos. Bueno, el concepto de New Weird, bueno, yo también soy muy escéptica de todo. Después es sobre otra rama para hablar, pero me parece muy bueno lo de pensarlo como nueva literatura extraña y ya. Sí. Es más simpático Me encanta también, es decirlo así es también. espectacular también. Y porque además, claro, es muy amplio, ¿no? Se puede llenar. Es un concepto bastante elástico. Esto, cruce de géneros, como exploraciones, tanteos, Ujú. ¿no? En literatura que por ahí mezcla cuestiones fantásticas con, sí, inexplicables, con géneros. Cierto grado de realismo, de habitualidad. Claro, De como no sacar es un cosas. mundo de hadas, sino Ujú. que es nuestro mundo. Sí, no es el Señor de los Anillos, es esto que está Claro. acá y hay algo que Que es ambiguo, perturbador, que que te no saca entendemos. del lugar. Sí. ¿Cuáles son las migajas que yo tengo que ir siguiendo? Porque, por ejemplo, yo crecí leyendo Poe, Borges en algún sentido, y que también es literatura extraña. Sí. Sin embargo, canónicamente no es nueva literatura extraña, es como lo anterior. ¿Qué es lo que varía entre uno? ¿Solamente un tema de generacional de autores o de temáticas? Bueno, Borges es un caso especial, ¿no? Sí. Porque para mí comparto, o sea, hay muchos de los temas, de las preocupaciones, de los recursos que aparecen por ahí en esta literatura más actual, estrictamente actual, contemporánea, que está en Borges. Yo soy Sí. muy borgiana también. Bueno, parte de Así eso es que, no sé, esto, ¿no? El Clonuk Barber Tertius es Ujú. esto, es como una invención que se cuela en la realidad, esta mezcla de planos, la ficción, la realidad. Bueno, es que también son asuntos que estamos viviendo cotidianamente, Sí. ¿no? Son preguntas, a mí me gusta verlo también como preguntas que en algún momento mentes más curiosas se hacen. Como qué pasaría si convivo con mi gato, ¿no? Y mi gato es mi conviviente. En algún momento quizás te hiciste esa pregunta. Vos particularmente, pero digo yo, con mi perra, que siempre jodemos, se llama Galadriel, y siempre jodemos que es como una humana más, ¿viste? Porque sus actitudes son muy extrañas para un perro normal. Y bueno, eso está plasmado, digamos, en algún sentido en un cuento. Sí. Entonces, lo ambiguo, también hay algo que me resulta de leer muchas cosas, no solamente tu trabajo, sino muchas cosas de literatura extraña o de nueva literatura extraña, que genera cuestiones que no son, los finales no son tan climáticos. Por ahí son anticlimáticos o te llevan a, ok, terminó, y hacerte preguntas. ¿En qué momento arrancás? Porque vos haces un montón de cosas, vos sos docente. Sos Sí. investigadora de CONICET, no sé Sí. si seguís siéndolo con todo esto del nuevo gobierno. Y estoy ahí en la cuerda Ok, floja. ok. Bueno. Por ahí salgo y ya no soy más. Hasta Pero cuando entré era. hasta donde yo sabía, Sí. eras investigadora del CONICET. ¿Qué estás investigando en el CONICET? Literatura medieval. Mirá vos. Sí, así que todo esto de las creaciones, de las creencias extrañas, Claro. es un poco lo que investigo. Mirá vos. ¿Tipo Ars Amatoria o más atrás? Sí, por ahí, pero sobre todo investigo lo que es lo que sería lo equivalente a lo fantástico, lo maravilloso, lo sobrenatural, en esa literatura donde no hay distinciones claras entre la ficción y lo histórico, por ejemplo, donde se mezclan y confunden los planos todo el tiempo, donde sí, lo milagroso es parte de la realidad. Es muy bueno. Un sí, poco son- lo que hablábamos antes, ¿no? Los Sí, restos mortales. Sí, como que ahí te das cuenta que la distinción nítida entre lo realista y lo que no es realista es un Sí. paréntesis muy breve en la Es una historia mirada. del mundo, sí. Qué bárbaro. Y eso te debe dar o te debe nutrir también de un montón de cosas Sí. que quedan guardadas a la hora de escribir. Sí. ¿En qué momento o cuáles son los momentos en donde decís, me siento y escribo?
Y cuando puedo, porque, bueno, como tanta gente, tengo pluriempleo en Claro. estos momentos y, bueno, y una familia y una vida caótica con cosas que pasan. Así que, bueno, voy haciendo malabares, porque además eso, como mi trabajo también implica Sí, mucho leer y escribir. presencialidad, mucho laburo. Viste, todo tiene sus ventajas y desventajas. Yo no puedo estar escribiendo 5 horas para mi trabajo y de repente decir, bueno, listo, me hago un café No, y tal cual. paso la página y me pongo a escribir ficción. Como que necesito bloques grandes para todo. Sí, además Entonces, uno se agota. bueno, sí. O sea, ni mentalmente hablar. se agota. Sí, ni hablar. Entonces, bueno, y voy haciendo los malabares que puedo. Claro. Sí. Bueno, llegamos a Como Ruedas, Como Jaulas, Como Comadrejas, pero antes yo recuerdo un viejo programa en el que formé parte, que era Radio Universo Retro, Sí. en donde te había entrevistado por No me llames Tami o No me Sí, llames No me llames Tami. No me llames Tami. Me lo había prestado Luis Bordis para leer ese Sí. libro. Me había encantado. Es un libro, es una novela que vos coescribís. Sí. No me acuerdo todos los nombres, me acuerdo que las ilustraciones eran de un chico. Sí, lo que escribimos con Florencia Miranda y Melissa Martí, y lo ilustró Joaquín Bordé Barassi. Y me había resultado excelente porque, o sea, novedoso y a la vez como muy entretenido, porque era una especie de continuación simbólica de los libros de Elige tu propia aventura. Sí. Lúdico completamente, actualizado. Y mirá vos que hoy por hoy creo que se empezaron a salir de vuelta ese Sí, tipo de ¿viste? libros. Sí. Y bueno, yo este libro lo compré el año pasado, me parece, o el 2020, o fin del 2024, 2025, no me acuerdo. Y me picó el bichito y fui a esa entrevista a reescucharla para reencontrarme un poco conmigo en ese momento, con vos y demás. Y la verdad que no cambió mucho. Y fui a buscarlo para comprarlo, no lo pude encontrar por ningún lado. Yo nunca lo tuve. Está súper agotado en todos lados. Y nada, había sido una experiencia re linda en ese momento. Ay, bueno, mirá, yo hace poco me mudé y ahí apareció una caja que tiene 3 ejemplares. Mirá, bueno, así que si reservame sabía uno. te traía uno, en algún momento arreglamos y te doy uno. Fue muy divertido Sí, hacer ¿no? eso y la experiencia de escribir a 6 manos. Claro, eso también. Y nos divertimos un montón, porque claro, la idea era tomar como la estructura de Elige tu propia aventura, pero hacerlo de terror y no para chicos, Claro, chicas, sino para adultos. Sí, o sea, jóvenes para adultos. ponele. jóvenes adultos para quienes leímos eso de chicos. Claro. Entonces, bueno, y usando muchos tópicos del terror, fue muy divertido. Y sí, la verdad que voló ese libro. Sí. Si algún editora lo quiere sacar, Sí, por favor. estaría muy bien. Sí, una reedición de ese libro. Sí. Bueno, vamos entonces a Como Ruedas, Como Jaulas, Como Comadrejas. Primero, la primera pregunta que tenía era una boludez mía, es ¿por qué no tiene comas? Capricho, no te podría inventar alguna razón, pero no, me gustaba más cómo sonaba sin Es comas. que sí, a mí también, pero por Ah. eso, pero me resultaba raro Sí, porque sí. digo, en muchos lugares lo encontré con comas escritos Sí, de ¿viste? páginas, porque es como Bueno, lo también en natural. muchos lugares le ponen la tilde, Sí, no sé, también, la sí. gente. Bueno, me pasó con Matate Amor, una Sí. novela, que hay lugares donde le ponen Mátate. Sí. No, mal, Sí, pero mal. bueno, está bien. Bueno, esto No, es por una- una cuestión de sonoridad me gustaba más sin comas. A mí también, y me parece que juega incluso con, bueno, Ruedas, Jaulas y Comadrejas, con parte de lo que está dentro del libro, pero que jugaba también con esto de la narración extraña, por algún sentido, no sé, es lo que... Sí, es cierto, queda como un encadenamiento, Exactamente, ¿no? y que además se puede leer en cómo o cómo, ¿sí? Entonces era como todo muy... con la ilustración de portada de Jules, que es espectacular. Sí, Ella es una genia y la portada Total. es espectacular total. sí, total. Bueno, 11 cuentos tenemos en este libro. Tu primera recopilación en solitario, digamos. Sí. Vos tenés libros o cuentos que aparecen en antologías. Sí, Pero este es el primer libro formalmente, exclusivamente tuyo. sí. ¿Vos querés que yo te... ¿Qué preferís? A ver. ¿Vos te gusta más que arranque diciéndote como con una... no sé si devolución es la palabra, pero con la experiencia lectora? ¿O que yo te haga preguntas para que vos respondas como autora? Y a mí me encanta Me parece que sí, ¿no? el comentario lector, ¿viste? Así que, pero bueno. Ok, no, está Vos, bien. es tu programa, manejalo vos. No. Yo me adapto. Bueno, tenemos 11 cuentos acá, por suerte hay un índice. Primero, la edición es muy linda Sí. y Ayarmanot se está pispeando
no sé, me acuerdo del año pasado, y de chusmear la página, se dedica más o menos a este tipo de literatura. Sí, es la verdad una editorial que tiene varios años ya y se ha especializado en ciencia ficción y en los últimos años se abrió más a New Weird. Sí, porque tiene y géneros más fronterizos. Eso me gustó mucho y me hice a la tarea de empezar a pispear para de repente, no sé, tratar de comprar algunas cosas más y acceder a autores que la verdad que no conozco. Bueno, la editora es Laura Ponce, Sí. que es una de las personas que más sabe del género de ciencia ficción y tiene la verdad muy buena sensibilidad lectora y todo. El libro de cuentos de ella, como grafía profunda, lo recomiendo un montón. Bueno, Laura Ponce yo la refiero a través tuyo. Y a partir de vos he visto que también ha participado en algunas cosas. Así que nada, será cuestión de prestar un poco más de atención a este tipo de cosas. Y es algo que me gusta mucho y que forma parte también de mi, no sé si decir actividad lectora, pero esto de... Yo hago un programa, que el programa habita en los márgenes, trata de traer voces que no sean del mainstream o lo que sea, y me parece un lindo ejercicio para la gente que puede llegar a consumir literatura, justamente esto, ¿no? Ir viendo qué otras cosas hace una editorial que sacó un libro que te gustó. Sí, totalmente. Bueno, tenemos 11 cuentos. Gutiérrez, El vuelo resplandeciente de la princesa de algodón de Damasco, que lo amé. El silencio de las cosas, como comadrejas. Imagínate que entran unos ladrones a tu casa. Las nupcias salvajes, La reina de los lagartos, Bordes, El bosque de pinos, Las jaulas y Felidis. Primero preguntarte por la selección. Imagino, habiéndolo leído, en esto que vos me decís, yo te devuelvo, que no fue enteramente, por lo menos, una producción para el libro. No, para nada. Bueno, así en términos biográficos pasó la pandemia. Tuve la suerte de vivir la pandemia de manera bastante feliz. Quiero decir, tenía trabajos, pude conservar el trabajo, de repente no tenía que andar viajando de un lado hasta al una otro. Huerta hice en mi casa. Ay, qué suerte. Una cosa hermosa. Claro. No, o sea, me pasó eso de repente. Culpable, pero la pasé muy bien. Y sí, o sea, la verdad, o sea, entiendo que fue muy difícil para mucha gente, pero bueno, yendo a lo concreto, sí, de repente no tenía que andar viajando trenes, subtes, colectivos de acá para allá. Entonces, y bueno, estaba en mi casa y le pude dedicar tiempo, no sé, a otras cosas con otra intensidad, ¿no? Leer. Y pasó que, bueno, yo vengo escribiendo en verdad hace muchos años, pero entre que soy medio perfil bajo y perfeccionista y como, no sé, bueno, siempre me interesaba como seguir escribiendo. De repente fue tipo, bueno, voy a ver si puedo reunir un libro, ¿qué pasaría, no? Entonces me puse a ver en mi carpeta de papeles y a mí me gusta mucho el género colección de cuentos. Viste que hay gente que desprecia las colecciones de cuentos, además fan de la novela y ya. A mí me gusta la colección de cuentos y me gusta cuando combina variedad, pero cierta consistencia también. ¿No? Como que haya hilos conductores. A mí también, porque lo que me pasa con las antologías de cuentos, sacando los casos, ponele cuentos de Edgar Allan Poe, en donde vos tenés todos los cuentos, porque la editorial lo sacó así, digo, un autor que saca una colección de cuentos, es que si todos se parecen, no es que hubieras escrito una novela, pero hay algo ahí, ¿no? Hay que buscar un punto ahí, cierta tensión entre justamente la diversidad. Además es muy difícil escribir, o sea, es mucho más difícil escribir un cuento, no que una novela, pero digo, es mucho más difícil escribir un cuento de lo que parece. Sí, porque tenés que hacerlo chiquito, conciso, es como un episodio unitario de una serie que habla de otra cosa. Y me gusta esto de que pasás de uno y decís, bueno, ¿y ahora qué? Que sea otra cosa es bastante atractivo. Eso me pasó mucho con este libro. Y bueno, arrancando con Gutiérrez. Me estabas diciendo. Que entonces me puse a elegir, en principio, cuáles me gustaban más. Y también ver, ¿no? Además de cuáles me gustaban más, que quedaran bien entre sí. Claro. Para mí, ¿no? Y después en ese proceso, porque más bueno, obvio, los revisé, los corregí, pensaba el orden, yo estaba escribiendo alguno y después fui agregando un par más que escribí en ese proceso. De hecho, cuando firmé el contrato con Laura, no sé si fue, bueno, le mandé el archivo, lo vio, lo aceptó. Y cuando nos juntamos a firmar, el contrato, le digo, Lau, escribí un cuento que quiero sumar porque me parece que va re bien.
Me dijo, uy, a verlo. ¿Cuál Le era? digo, tomá, te lo traje impreso y lo leyó en el tren de vuelta y me dijo, sí, va. ¿Cuál Porque era para mí ese? re iba. Era La reina de los lagartos. Ah, uff. Por suerte le gustó. Yo Y dije, no, por sí. favor, quiero que lo sumemos porque me parece que va. y ¿Cómo me es copa. ¿Vos ya tenías una relación con Laura previa a esto? Laura, yo la conozco como lectora. Primero, viste, ¿te acordás? Dibujades. Ajá. Iba a hacer Sí, sí. dibujados. Bueno, ella solía tener su mesita Ah, sí, ahí. no me acuerdo. Em, bueno, y en otros eventos yo sí conocía la editorial porque ella antes sacaba, además de los libros, una revista que se llama Próxima, Sí, que era una esa sí revista me de acuerdo, ciencia de ciencia ficción. ficción, Bueno, claro. ella la sacaba con esta misma editorial. Y Que ahora se recopilan unos libritos. De Ayarmanot también, ¿o no? bueno, hay una antología, Ah, sí, antología, claro, sacó. ok. Y bueno, la revista está subida Ujú. a internet, si alguien la quiere bajar, está toda. Y además de que se consiguen los libros para comprar, los números para comprar. Yo la conocí así, como editora, como autora. Yo soy muy mala con el orden de las cosas. Yo también, Sé que pésimo. en alguna feria hablamos. Después en alguna de las próximas ella me publicó un cuento que era como comadrejas. Y en su momento, bueno, cuando armé el libro, también yo tengo un hueco en la memoria ahí que no sé cómo se lo llegué a mandar a ella. Yo creo que alguna vez fuimos a tomar algo con ella, un amigo en común, no sé qué, y creo que ahí se enteró que tenía un libro. Fue tipo, bueno, mandámelo, y yo se lo mandé sin mucha expectativa ni nada, y bueno, por suerte le gustó y lo publicó. ¿Y cómo es porque por lo que vos decís, si te pasa como a mí, Sí. dijiste que eras muy perfeccionista. En mi caso, en este momento particular y sin terapia de por medio, estoy en un momento tipo de no. Pero cuando lo pasás, ¿en qué momento decís, bueno, che, lo dejo acá, este cuento, y es mandárselo a que ella lo vea? Sí. Y bueno, en un punto sí, Tenés que cerrarlo. lo tenés que cerrar. Yo, por ejemplo, no lo volví a releer el libro, no sé qué me mirá. pasaría. Capaz si lo releo para una nueva ¿Una edición. sola lectura tuya tiene? No, tiene un montón, pero claro. desde que fue editado, fue impreso. Objeto, sí. Sí, no lo quise releer porque yo sé que si lo releo le voy Lo a vas a encontrar querer cosas. ajustar cosas, Es ¿viste? tremendo, es tremendo. Por ahí no ratas, porque ratas ya sé que no tiene, porque no, Claro. como ella también es bastante obsesiva, pero sí, ¿viste? Alguna coma que vos decís, me iría mejor acá, o alguna palabrita. Sí, seguro. Es tremendo, en la cabeza es tremendo. ¿Les parece si mandamos una tanda y volvemos y ya nos metemos de lleno en el libro, Aldi? Dale, ya volvemos. Sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Tapita, el hombre de la tapa. Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 17 de febrero, un día como hoy, pero de 1975, fecha en la que John Lennon publica su disco Rock and Roll, un álbum de versiones de clásicos que marcaron su adolescencia. Otro 17 de febrero, pero también de 1975, sale el primer disco de AC/DC, High Voltage, editado en Australia y considerado el punto de partida de la banda. Y un 17 de febrero, pero de 1981, Eric Clapton publica el LP Another Ticket, uno de los trabajos más destacados de su etapa solista en los 80. Pasamos al 18 de febrero de 1933, día en el que nace Yoko Ono, artista conceptual y figura clave en la vida y obra de John Lennon. Otro 18 de febrero, pero de 1968, David Gilmour se une oficialmente a Pink Floyd, en reemplazo de Syd Barrett, marcando el inicio de una nueva etapa para la banda. El 19 de febrero de 1948 nace Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, uno de los músicos más influyentes de la historia del heavy metal. También un 19 de febrero, pero de 1971, sale The Yes Album, The Yes, uno de los discos fundamentales del rock progresivo. Otro 19 de febrero, pero de 1980, fallece Bon Scott, cantante de AC/DC, a causa de un coma etílico tras una noche de excesos. Y un 19 de febrero de 1985, Mick Jagger lanza su primer disco solista, Chase the Boss. El 20 de febrero de 1967 nace Kurt Cobain,
quien en 1987 formaría Nirvana junto a Chris Novoselic, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de los 90. Y por último, el 23 de febrero de 1946, nace Rodolfo García, baterista fundador de Almendra y pieza clave del nacimiento del rock argentino. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Tapita, el hombre de la tapa, y nos encontraremos la próxima para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. Gracias, Aldi. Acá volvemos entonces, bloque 2 y último de Un Gato Leyendo. Estamos con Euge Alcatena, que vino, iba a decir en la presentación, el libro ya tiene 3 años, pero vino para charlar acá de como ruedas, como jaulas, como comadrejas, y si tenemos tiempo también de Las Durmientes, que este sí salió el año pasado y también me encantó. Bueno, estábamos hablando del proceso de edición. Quería meterme de lleno con los cuentos, hacer tipo un poco de preguntas que me fui anotando mentalmente, porque no tomo anotaciones yo para ese tipo de cosas. A veces intervengo en los libros, pero en este caso no lo hice. Gutiérrez, un poco hablábamos antes, es el primero de los cuentos, el cuento que abre. A mí me hizo, en un punto, la experiencia que viví fue esta pregunta que te decía, por mi situación con mi propia mascota, pero también me recordó un poco a Axolotl, en donde el que está mirando al Axolotl se termina transformando en el Axolotl por los comentarios que va haciendo ella, la narradora, en virtud de que en determinado momento ella cobraba cierto protagonismo solo porque estaba con él. Sí. Me pareció un cuento ingenioso, porque es largo. Axolotl en ese sentido es cortito. Es largo, desarrolla mucho. Vos en un momento estás como, bueno, esto está pasando, y después decís, ¿habrá pasado? Y esas son las preguntas que a mí me pasan con la nueva literatura extraña, ¿no? Creo que ahí está, como si tuviera que sintetizar lo que el género te tiene que despertar, es eso. Te tiene que dejar con más preguntas, pero con un disfrute del cuento, del relato que sea, que tiene que ser claro. O sea, no es que escribí cualquier boludez y vos pensás lo que quieras, ¿no? ¿Qué onda con ese cuento? Bueno, el cuento habla de, está contado en primera persona, ¿no? Sí. Una chica que le regalan un gato y se va a desarrollar una relación amorosa con ese gato, que de repente empieza a pararse en dos patas y a ser bastante, para mí, tirano y egocéntrico, como suelen ser los gatos, ¿no? Claro. Es una relación de amor bastante asimétrica en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Tóxica, usando cierta terminología medio más moderna, de moda. Sí. Y a mí lo que, en línea con lo que vos decías, porque en un punto un gato es anecdótico, podría ser cualquier relación amorosa, claro, ¿no? Cualquier vínculo. Tal cual. Y me parece que un poco pasa eso, como está narrado desde la perspectiva de ella, y ella es una persona que está fascinada por este pequeño déspota con el que de repente empieza a convivir, y el peso de lo imaginario y del deseo es mucho. Entonces no sé en qué punto está deformando, ¿no? Es su visión, su experiencia de eso que vive con ese gato. Cuando vos escribís este tipo de cuentos, sí, ¿estás pensando, se piensa en lo que vos querés que el otro lea? No, a mí no soy mucho de eso. A mí al contrario, me suele pasar que por ahí, en particular, mirá, lo empecé a escribir, había ido a ver La Flor, esa película de Mariano Ginás, larguísima, que dura como, claro, no sé cuántas, 28.574 horas. No la vi. El cine, no, está muy bien, es toda una experiencia. Uh-huh. Y entonces me vino esa primera escena donde ella está viendo cine con él, y entonces reflexiona sobre lo que implica ver una película con alguien al lado, ¿no? Que está viendo lo mismo, pero cada uno en su mundo. Bueno, y es un poco eso, vos no sabés qué le pasa al otro nunca adentro. Es linda también la comparación, porque a mí me trae esto que siempre jugamos con las diferencias de lenguaje, ¿no? Al momento de estoy viendo una película. Cuando vos lees una película te guías por tu percepción visual y asumís cosas en base a la actuación o a lo que sea. La construcción de mundo que tiene el acto de escribir
no sé si decir más noble, pero es mucho más compleja, mucho más entramada, aparecen personalidades que si te guías por lo que está pasando, es una persona que está mirando en el caso de Gutiérrez, digo, ¿no? Son dos personas que están en el cine mirando una... Pero toda la construcción que va haciendo ella, un poco refuerza también esto de, ok, yo no leo que está viviendo una relación tóxica de entrada, está fascinada porque este objeto, que es un objeto mundano, un gato, una mascota, empieza a cambiar, empieza a mutar, empieza a variar, y todo lo que eso desprende del relato. No, si te parece que me gustó mucho es porque me gustó mucho. Ay, qué bueno. No, entonces para retomar lo que decías, me pasa muchas veces que por ahí empiezo a escribir a partir de alguna imagen, sobre todo imágenes, ¿no? O alguna situación que quiero desarrollar, y bastante avanzado el relato, del tipo que sea, ¿no? Por ahí me empiezan a caer fichas de tipo, ¿por dónde va en verdad? ¿De qué va la historia? Claro. ¿Viste? ¿Cuál es el sentido? ¿O cómo me está resonando a mí? ¿Viste? Ujú. Y ahí, bueno, refuerzo alguna cosa, pero suele ser bastante tardío, en mi caso. Dudas que no tiene. Después el siguiente, que sí es uno de los que quería hablar, que es El vuelo resplandeciente de la princesa del algodón Damasco. Si el título te parece oriental, es porque lo es, claramente. Y yo no tengo idea de mitología o no sé, religión, como sea, cultura japonesa. Pero más allá de, qué sé yo, de que miré las películas de Estudio Ghibli, ¿entendés? Y siento que podría ser una película de Estudio Ghibli, pero oscura. Sí. Eh, Son bastante... Bueno, yo no vi tanta de Estudio Ghibli, pero las son vi son medio oscuras. son perturbadoras, pero no sé si llegan a ser tan oscuras. Tienen siempre esa cosa de esperanza o de algo lindo. Y acá con el tema del cerdo, ese de por sí me gustó mucho. Me gustó toda la construcción simbólica que hay de todas las entidades y todas las cosas que van apareciendo. No sé si está basado en algo real, quiero decir real entendido como culturalmente, ¿no? Yo ahí un poco, yo no soy una conocedora de lo japonés. Me quise como, o sea, de estos fans, ¿no? Sí, conozco un poco de mitos, leyendas, esas cosas, pero hasta muy ahí. Poco. Pero sí quería hacer como lo que yo pensaba como una japonería, ¿viste? Como estos autores del siglo XIX que flasheaban, que estaban haciendo algo oriental, y era algo muy deformado el oriental, ¿viste? Como proyectar mucho ahí, claro. A partir de un par de motivos, eso es como una falsa japonería, una japonería berreta, trucha. No sé si tan berreta. Bueno, porque no se nota, no, hecha con mucho amor, pero digo, no es genuina. Está bien. No es. Capaz que un japonés se ofende, pero... Claro, no, está hecha con amor, está hecha con respeto, pero es falsa, es un divertimento, es una fantasía. Y ¿cómo surge este tipo de cuento? ¿Cómo surgió? No sé cómo empezó eso. Creo que empecé con esa situación de una nena que estaba cuidando el cadáver de la madre. Sí, a mí porque eso sí existe, o algo de eso existe, de cuidar, o es bueno, no sé, en alguno es. A ver, a mí me gustan mucho los cuentos tradicionales populares, los cuentos de hadas, ¿viste? Los cuentos orales. Y sí toma mucho por ahí de cuentos orales en general. En un momento la chica, viste, que es una nena que empieza a vivir con una vieja que es terrible la vieja, ¿no? Y la agarra y le da distintas misiones y son todas incumplibles. Y eso es como un patrón que está en muchos cuentos folclóricos. Incluso está también rusos, en lo por que, ejemplo, claro, incluso está también en que mencionábamos antes las películas de Estudio Ghibli. Bueno, que tipo toma el mucho el folclore, claro. O sea, por un lado me di el gusto de meter así cosas folclóricas y después eso, como desarrollar una imaginería medio exagerada y inventada y que mezcla distintas cosas. Sí. Después me gustan mucho los chanchos y tengo varios cuentos con chanchos, okay. Algunos están acá, otros no. Y entonces, bueno, este fue uno de mis cuentos de chanchos. En un momento. Bueno, la experiencia creo que es de todos, lo voy a repasar rápidamente, pero es uno de los que tiene como los finales más cerrados en algún sentido. Porque ella continúa su vida, eventualmente, la señora se despierta. Y es el cuento más, no sé si decir
narrativo, pero una progresión en donde podemos agarrar y qué sé yo, dividir en actos, podría ser como el más cinematográfico, por ejemplo. Quizás, no sé, quizás estoy divagando. Después saltamos El silencio de las cosas. Vos seguí el orden que quieras, ¿eh? No sé si lo repases todos. No, pero... No, por igual supuesto que te digo no. yo cómo llevar tu programa, ¿no? No, está bien. Qué sé yo. Está bien, no pasa nada. Hay algunos que están navegando dentro de lo extraño, pero no son estrictamente extraños. O sí, pero digo, no pasan cosas fantásticas. Como, imagínate que entran unos ladrones a tu casa, por ejemplo, que es extraño. Sí. Más que nada por el final también. Pero en sí es unos ladrones entran a tu casa y en lugar de afanarte te dicen elegí a quién mato de ellos. Sí. Que eso también tiene como un disparador así de que un día estabas así pensando, ¿qué pasaría si pasa esto? No, mirá, el disparador de esto es un juego que jugábamos en la primaria, en el comedor de la primaria. Yo pensé que era muy común, pero en el comedor de mi primaria capaz lo jugamos una sola vez y a mí me quedó grabado, que era eso, que yo te agarraba a vos y te decía, bueno, imagínate que entran unos ladrones a tu casa, ¿a quién matan primero? Espectacular. Entonces vos decías, no sé, a mi perro, no, el perro no vale. De tu familia, ¿quién matan primero? Mirá. No te lo voy a hacer ahora al aire No. porque es muy comprometedor. Pero... Claro, más de adulto. De chico, bueno, qué sé yo, tu favorito, tu papá, tu mamá, pero claro. De grande es más complicado, con hijos y todo. Bueno, vamos a Como Comadrejas, que es uno de los que a mí personalmente más me gustó. Calculo que es uno de los favoritos también del libro, ¿no? No solamente porque está en el título, sino porque es como simbólico, ambiguo, súper, no sé si fantástico. Bueno, sí, fantástico también, raro. Es un cuidador, más o menos de almas, ponele, que están esperando un paso a otra vida, o no sé si a una reencarnación o qué, y están en un cuerpo de comadreja que tienen sus caras humanas. Y está el cuidador y la persona que termina siendo, no me acuerdo si es el narrador. Sí. Y que un poco dice, bueno, todo va descubriendo que en realidad los alimenta con ellos mismos. Sí. Súper turbio, oscuro, pero simbólicamente es muy fuerte también. Esto de que en realidad, te voy a decir mi experiencia lectora porque me lo pediste, como que uno está siempre, como se dice, en la mierda, ¿viste? En la vida, en el día a día, y te vas dando cuenta de cosas que están muy mal, pero eventualmente no sé si las puedes corregir del todo. Sí. Me gusta. Eso a mí me encanta escuchar cuando alguien lo lee los libros de verdad y qué asociaciones despertó. Sí, bueno, está esto de que dicen Walter Benjamin, si mal no recuerdo, no quiero parafrasear, pero es la obra de arte, la completan los lectores o los espectadores, porque en el momento totalmente. donde vos lo largás al mundo ya no es tuya. Sí. No sé, capaz que por el momento en el que lo leí de mi vida o en general, ¿no? Pero... No, es que me encanta. Bueno, sí, claro. Y está bien. No, me encanta realmente lo que leíste ahí. Para mí uno de los de estos hilos que atraviesa varios de los cuentos del libro es la crueldad, ¿no? Uh-huh. En este caso, claro, todo está narrado desde la óptica de este personaje que llega a esta especie de recinto medio misterioso, donde está este cuidador que cuida a estas criaturas que vos decís. Y claro, está todo narrado y este cuidador además no habla, después descubrimos que es porque no tiene lengua, no habla. Entonces un poco lo que entiende el narrador y lo que nos va contando también queda ambiguo cuánto es de su propia cosecha también. Y cuánto es también la fantasía del cuidador, porque realmente si estos animales son solo animales extraños o realmente tienen almas, porque lo que decíamos antes, ¿existen las almas realmente? Claro. Son personas reencarnadas, son animales, bueno, no lo podemos saber porque eso queda en el terreno de la fe, en todo caso. Pero sí, dentro de esa construcción lo que sabemos es que este cuidador, lo que es real es la crueldad, ¿no? Que hace algo que él piensa que le va a joder la vida, la va a joder para siempre a estas almas o a estas comadrejas, pues la va a condenar eternamente a sufrir, al sufrimiento. Y bueno, lo único que tenemos como tangible ahí es eso, lo otro es pura elucubración. Es cierto eso, porque además, bueno, forma parte de lo que hablábamos antes, ¿no?
escribirlo de tal manera en donde no estén todas las piezas para que vos puedas armar el rompecabezas, pero las que te faltan no sean una cuestión que esté mal. ¿Viste? Claro. Cuando vos contás una historia que decís, no sé, está mal porque contradice esto, lo otro. No hay contradicciones, no es que hay agujeros de guión, no es una narrativa que vaya por ese lado, es una narrativa que le faltan cosas buscando que el que las rellena seas vos. Sí, no, y sí, me deja pensando con lo que dijiste antes. Sí, que yo creo que en esos cuentos, bueno, y en algunas otras cosas que escribo, hay eso, ¿no? Ese juego entre cosas que el relato afirma realmente y asevera como reales, otras que quedan más en la indeterminación, la ambigüedad. Y bueno, después lo que cada lector arme a partir de eso, ¿no? O sea, pero lo que se afirma, lo otro no, y de esa combinación, bueno, es un poco lo que pasa en la vida. Sí. Vos sabés algunas pocas cosas, la mayoría de las cosas no las sabemos, nos manejamos medio así como a tientas, y bueno, construimos a partir de lo que sabemos, de lo que Sí. asumimos. Incluso cosas que sabemos, cuando las comprobamos, decimos, hubiera preferido estar equivocado. Sí. Me lleva a esto que estás diciendo a El bosque de pinos, Sí. otro de los cuentos que a mí más me gustó, en donde justamente explícitamente o dentro de la narración vos te das cuenta que está hablando de un alumbramiento, no sé, de cómo está creciendo dentro de la panza, pero también a mí... No, Bordes, ahí está. Bordes. Me quedé pensando. ¿El bosque de pinos cuál era? El bosque de pinos es que se encuentra con la madre muerta en un bosque. Claro, no, muy bueno. Bordes, tenés razón. Pero a mí también me llevó a una analogía con... Bueno, yo trabajé en escuela, trabajo en escuela actualmente, pero trabajé en escuela con estudiantes durante mucho tiempo y formé parte de ciertas camadas en donde las chicas sobre todo hacían el movimiento de Ni Una Menos en el 2014. Me llevó mucho también a una analogía con eso, como la narración no es romántica. No está hablando de lo maravilloso de todo esto, sino de la lucha, del desgaste, de que parece todo infructuoso, pero que hay que seguir. Pero me llevó a ese tipo de Mirá metáforas, qué bueno, de simbolismo. ¿Estoy absolutamente equivocado? No, me encanta, porque bueno, hago una aclaración, no habla literalmente, sí, de un embarazo, o sea, digo, explícitamente de un embarazo ni de un alumbramiento, sino que es como una sucesión de situaciones bastante alucinatorias o fantásticas, surreales, Sí. por las que va atravesando un personaje en segunda persona, pero sí es cierto que hay mucha imaginería que remite a eso, Sí. ¿no? Como a embarazos o esfuerzos. Sí, además ponerle Y en el simbolismo este de lo que hablaba antes, el personaje arranca transitando una especie de páramo en donde hay unos brazos que están abiertos, pero conforme avance se van a ir cerrando en puño. Y no sé, creo que podría verlo como algo positivo o como algo negativo también, en el sentido de, puedo imaginarlo como brazos, en esta imaginación que yo había hecho, ¿no? De mujeres dando fuerzas, ¿no? Para seguir, o también como brazos de opresores oprimiendo. no, me encanta. Mira, ese cuento, la verdad, ahí voy a decir algo que parece como medio vanidoso, pero es un cuento que, no, esto lo digo realmente, porque para mí es medio misterioso. Cuando encuentra a sus lectores, resuena muy bien todo esto que Sí. decís, a mí me maravilla mucho y me devuelve Es algo que medio está onírico. buenísimo, y yo no sabría decirte cosas. Qué bueno que transmita eso y resuena así, me han devuelto lecturas muy buenas, que no fueron planificadas de mi parte, pero sí es cierto que esto que vos decías, como lo difícil, lo infructuoso, ¿no? Como todo el tiempo la protagonista tiene que estar cumpliendo metas medio Sí. en automático rápido antes de que pase alguna catástrofe. Yo ese cuento lo escribí acá bien en lo biográfico, con mi hija medio recién nacida. Ok. Tipo, Hay algo que o resuena sea, yo ahí. estaba re en piloto Sí, automático, sí. re en esfuerzo, Ok. cansada, qué sé yo. Y evidentemente, bueno, esto, ¿no? Como la alquimia de la imaginación se transmutó medio en eso y algo de eso transmite. Mágicamente, no sé. Bueno, espectacular. Dicho por alguien que no cree en la magia. Claro, no, está bien. Igual Bueno, en el plano yo de no las creo en la metáforas, sí. magia, pero quiero creer que existe la magia a pesar de mí.
Sí, no. Porque es re lindo si existe. No, y además, bueno, yo soy muy devota del amor, así que el arte como Claro, magia está muy bien, exacto, así que exacto, sí. ahí queda. Bueno, quiero hablar un poco de Las Durmientes, pero no quiero irme de este libro sin hablar de La Reina de los Lagartos. Quizás, iba a decir el menos extraño de los cuentos, pero no. Quizás el que menos condimentos mágicos tenga, Sí. pero tiene un simbolismo espectacular. Primero, me llevó, ¿leíste Jurassic Park, Parque Jurásico de Michael No, no Crichton? la leí. Bueno, es muy diferente la película y navega mucho toda la parte científica, ¿no? De la experiencia del científico en los laboratorios y bla, bla, bla. Eso un poco está acá, entonces yo la leí recién el año pasado para otro programa y por primera vez, digo. Entonces tenía fresca esa lectura y me encontré con un personaje que habitaba un mundo similar. Y después todo el mambo y toda la cuestión de su cabeza, de que bueno, hay una científica mejor que yo, hay que llevárselo porque yo no soy suficiente, porque no sé qué, porque esto es demasiado grande, todas cosas que me imagino que deben pasar también. Y encontrarse a la supuesta científica, la mejor de todas, en una situación en donde está siendo cuidada, yo no entendía en primer momento si es que estaba enferma, porque habla de una enfermera monja porque no sabía diferenciar una de otra. Y después que estaba desnuda tomando sol como un lagarto, que el cuento trata del eslabón perdido justamente de un reptil, no sé. Y ese simbolismo me pareció fantástico, me encantó porque era como, el cuento cierra tranquilamente. Ay, me encanta. Y ahí me pone está, muy contenta. y ahí está lo raro, ¿no? O sea, poder detectar esos simbolismos no es una habilidad de detective que tengo yo porque soy un fenómeno, no, es una habilidad narrativa que está puesta ahí a propósito. Ay, bueno, gracias. Me encanta que te haya gustado ese cuento porque, claro, para mí lo que tiene ese cuento, y por qué lo incluí acá, si bien no tiene nada abiertamente fantástico, es que para mí, claro, tiene esa extrañeza. Por un lado, creo que genera ciertas expectativas de que el cuento vaya para un lado o se produzca algo fantástico que no se produce, ¿no? Porque, claro, de repente descubren un fósil súper extraño, ¿no? Y si es extraterrestre, y si es esto, Sí. si es lo otro. Como todo eso está todo el tiempo en el horizonte. Pero sobre todo por esto que vos decís, para mí, otra marca del New Weird, de lo extraño, pero que tiene que ver con la experiencia del mundo, como la vivimos en la actualidad, es el peso que tiene lo imaginario, ¿no? En nuestra concepción del mundo, nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Y que ahí, claro, es como que los mambos, los rollos, las obsesiones Sí. de este personaje están distorsionando todo el tiempo su vivencia, Sí, su tal cual. percepción de las cosas, ¿no? Y de repente, claro, descubre a su científica más admirada y medio envidiada. ¿Por qué no la llamaron? Y ahí tirada como un lagarto y está loca. ¿Qué le pasa? Está enferma, abandonó la ciencia. ¿Por qué? ¿No? Entonces está como esta imposibilidad de discriminar por ahí una realidad objetiva de su percepción, que creo que está en distinta medida en muchos de los cuentos. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí estalla, porque Sobre todo es en muy el- neurótica este personaje, Sí. la científica. Sobre todo también en lecturas que hacen los diferentes narradores de situaciones. Que está presente puntualmente en ese cuento, pero está en todos los otros. Por ejemplo, en ese cuento, cuando habla de, no sé, están haciendo un brindis, de repente cuando van a decir, ok, sí, esto lo pudimos comprobar, es así, están haciendo un brindis, habla de sanguchito de miga, esto, aquello, lo otro, y ella está mirando que el que organizó el brindis no está comiendo, no está brindando. Y vos decís, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy con vos, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Y no pasa nada al final. Pero con no para eso. nunca la cabeza de esa y mujer. Claro, Sí. es una cosa que no termina nunca. Sí, no, esa experiencia la verdad que a mí me gustó mucho. Como ruedas, como jaulas, como comadrejas. Libro del 2023 que yo leí este año o el año pasado. Y que no me importa. Y acá está Eugenia Arcatena. Sí, la No lectura existen no se las tiene que lecturas. apegar a Exacto. la agenda, a ninguna Hace agenda. poco hice una especie de editorial en donde decía un poco eso. No soy un tipo que viva en el momento, ¿entendés? No, no. Trato de apagar eso. La que sí leí cuando salió es Las Durmientes. ¿Tu primera experiencia como guionista? No, pero con Muriel de hecho ya habíamos sacado otra que era Ruido Blanco Ajá. y después hice algunas cosas más pequeñas con otras personas, pero así como
Ruido Blanco lo habíamos autoeditado nosotras. Y bueno, esto ya salió con una editorial. Bien, y sí, las es cosas el anteriores leitmotiv. salieron en revistas o antologías. ¿Cómo te llevas con cuál es la diferencia entre escribir los cuentos y escribir un guión? Bueno, para empezar, cuando es prosa, es, todo el mundo, esto que vos decías, la creación del mundo, del Todos. tono, es todo a través de las palabras, el ritmo de lectura, lo da vos con lo escribís. Y además es eso, es puro lenguaje y nada más. Cambio el guión, además esto es guión para que dibuje otra persona. Sí. O sea que, por un lado, a mí además no me gustan, hay excepciones, obvio, pero cuando yo escribo, no me gusta escribir historietas cargadas de palabras, ¿viste? Eso tiende a ser bastante escueta, y que la narración descanse más en la combinación de dibujos y palabras. Entonces, por un lado eso, soy más escueta, en la prosa soy... ¿Te cuesta ser más escueta? No, porque para mí son lenguajes muy distintos, Bien. la historieta y la literatura. Como soy lectora de historietas, Ujú. o sea, Sí. ya está. Entonces, por un lado, tiendo a ser más escueta, y además eso, me gusta mucho plantear algo para que otro lo reelabore, lo reimagine. Eso te iba a me preguntar. gusta esa entrega. Viste que está, vos hablabas antes de Alan Moore, ¿no? Que es como muy hinchaquinotos, según la experiencia de quienes lo han tenido que ilustrar, con las viñetas, con la posición de la cámara, Sí. Vos le tirás, en este caso, a Muriel. Sí. Quiero que pase esto, fíjate cómo lo organizás, y los textos son estos, o le bajás algo más estricto. Pienso, por ejemplo, en esta página, la voy a mostrar acá, en el video, si es que lo están viendo, ¿no? Es una página que cuenta una historia, básicamente, no lineal, porque vos ves todos los pasos de lo que está pasando en una misma ilustración. Es la misma chica o la chica y su amiga, ¿no? Y lo vas viendo en la misma sin estar estrictamente separado por viñetas. Digo, eso es una decisión, obviamente que debe estar en el guión, pero que le decís, fíjate cómo querés jugar con esto. Bueno, claro, lo que tiene de particular Las Durmientes es como son 4 historias, y las 4 plantean distintos juegos formales a partir del lenguaje propio de la historieta, ¿no? De recursos propios de la historieta, mejor dicho. En esa en particular, la que vos decís, claro, que no está separada en viñetas, sino que cada página es como un splash, con una secuencia. Yo ahí lo que hice, también para que me entendiera, lo que yo le estaba planteando era, una descripción por página, y después en cada escena, digamos, lo que pasaba. Claro. Y puntualmente le hice un boceto de cada página como yo me la imaginaba. Un boceto con palote, ¿no? De cómo me imaginaba la distribución. No como algo prescriptivo, no lo Alan Moore, sino como para que viera que no había que repetir siempre el mismo ordenamiento en todas las páginas, ¿no? Claro. En algunas lo respetó, mejorándolo por 1000, por supuesto. Es que además es muy lindo también, ella cambia de técnicas y de estilo en las 4 historias. Sí. Perdón, iba a decir que en otras, que después de ahí también le había hecho un boceto, no, la plantó, la página o las páginas las plantó de una manera completamente distinta, y para mí está perfecto, y Muriel es una genia absoluta, es hermoso el trabajo que hizo en las 4 historias, que como vos decís, cada una tiene como un estilo un poco distinto y una paleta de color diferente. Sí, y son historias de terror o así también que habitan lo extraño, muy buenas y muy recomendables. Este sí salió el año pasado y lo pueden encontrar, creo que está todavía en todos lados. Sí. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. ¿Querés decir tus redes? ¿Te interesa decir tus redes? En Instagram estoy como Euge Alcatena, y en Facebook como María Eugenia Alcatena, y eso es todo. Muy bien. Y ahí está, la buscan por ahí para ver en qué anda y qué es lo que va a hacer. Hablando de eso, ¿hay algo que se pueda decir? ¿Vas a hacer algo? ¿Estás pensando en algo? Sí, estoy corrigiendo una novela. ¿Tuya? Sí. ¿Sabés que te iba a preguntar en un momento si el paso natural siguiente era escribir una novela? No, creo que no. O sea, creo que no es el paso natural siguiente. pero bueno, me dio por escribir una novela. ¿La estás corrigiendo? Sí. Bien.
Espectacular. Bueno, vamos a estar al tanto. Yo acá, Bueno. firme, la voy a Sí, comprar, quiero la voy a que voy a leer. querer que la leas. Sí, por supuesto. Después de esto, y te voy a sí. llamar y vamos a sentarnos y vamos Ay, a hablar dale, de la novela. genial. Bueno, nos tenemos que ir porque el tiempo es una cosa que pasa demasiado rápido cuando haces un programa de radio y demasiado lento cuando te pones a leer. Pero quería decirles que, además de agradecerle a mi querida amiga Aldana Molinaro, que está haciendo la operación técnica de este programa, a Diego González, que hoy contamos con su presencia estelar como director de la radio, y al Beto de la gente, Alberto Villafañe, haciendo la coordinación de aire, se cumplen 20 años de el lanzamiento de un disco que se llamó simplemente La Bici, porque así se lo conoció. El disco es de la banda de Zona Norte Juchimama y Los Reptiles, una banda que supo ser pionera en un montón de géneros y subgéneros y mezclar un montón de cosas y que supe disfrutar durante mucho tiempo. Después se disolvió y vamos a escuchar un tema del último disco, porque los otros yo quiero después compartírselos en Instagram, y los primeros discos no están en Instagram, no están en Spotify, están en Bandcamp. Así que hay un mundo fuera de Spotify. Si ustedes son millennials, lo deberían saber. Así que vamos a escuchar entonces del último disco. Sí, no me hagas esa cara, porque sí, ahora parece que todo es Spotify. Nosotros teníamos Walkman, hermano, teníamos Discman, teníamos MP3, teníamos un montón de cosas. Bueno, nos vamos escuchando entonces del lado A y lado B, Juchimama y Los Reptiles. Chao.